Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy nuestro grupo estará hablando sobre el informe de evaluación psicológica. Vamos a comenzar con mi compañera que va a dar inicio a la exposición y luego las demás estaremos hablando un poquito al respecto. Le paso la palabra a Stephanie. Buenas noches, mi nombre es Stephanie Salas. Vamos a hablar sobre los fundamentos de la evaluación psicológica. La evaluación psicológica se define como el proceso sistemático de recolección, análisis e interpretación de información sobre una persona, grupo o contexto, con el objetivo de comprender su funcionamiento psicológico y en algunos casos tomar decisiones o intervenir. Conceptos fundamentales de la evaluación psicológica. Está la confiabilidad, que es el grado en el que una prueba o método produce resultados consistentes y estables en el tiempo. Es una herramienta fiable que genera los mismos resultados bajo condiciones similares. La validez, que se refiere a que también una prueba mide lo que pretende medir. Por ejemplo, una prueba de inteligencia debe evaluar habilidades cognitivas y no otros aspectos. La estandarización, que es el proceso de aplicar las mismas condiciones y procedimientos en la administración de una prueba para garantizar comparabilidad de los resultados. También vamos a hablar de las pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas son instrumentos estandarizados diseñados para evaluar características específicas de las personas, como la inteligencia, personalidad, actitudes. Hay varios tipos de pruebas psicológicas, como las pruebas de inteligencias, que miden habilidades cognitivas generales. Un ejemplo de ello está las pruebas Wise y las Raven. Están las pruebas de personalidad, que evalúan rasgos y características psicológicas, como el MPI, el 16FP. Las pruebas de aptitudes, que determinan habilidades específicas como razonamiento verbal o numérico. Y pruebas proyectivas, que utilizan estímulos ambiguos para explorar el inconsciente, como por ejemplo el test de Rorschach. Algunas de esas pruebas tienen ciertas limitaciones y ventajas. Las ventajas son que son objetivas, replicables y pueden aplicarse en diversos contextos. Sus limitaciones es que requieren interpretación experta y pueden estar influenciadas por factores culturales. La entrevista. La entrevista es una técnica cualitativa que permite recoger información a través de la interacción verbal entre el psicólogo y el evaluado. Es uno de los métodos más utilizados en la evaluación psicológica. Hay varios tipos de entrevista, como son la estructurada, que sigue un guión fijo de preguntas, las semiestructuradas, que combinan preguntas predeterminadas con otras flexibles, y no estructuradas, que son abiertas y permiten una mayor espontaneidad en las respuestas. Para una buena entrevista hay que tener varias habilidades, que son escucha activa, empatía, capacidad de observación y comunicación clara y asertiva. La observación conductual. La observación conductual consiste en registrar de manera sistemática las conductas de una persona en un contexto específico. Es especialmente útil para evaluar comportamientos no verbales o difíciles de reportar en una entrevista. Hay varios tipos de observaciones conductuales, como la directa, que el evaluador observa a la persona en tiempo real. Indirecta, se analizan registros previos como videos o informes. Naturalista, se realiza en un ambiente cotidiano del evaluado. Estructurada, que ocurre en un contexto controlado diseñado para la evaluación. Algunos elementos claves para una buena observación conductual son registrar la frecuencia, duración e intensidad de las conductas, definir claramente las conductas a observar, usar herramientas como listas de verificación o escalas de observación. Algunas ventajas y limitaciones son: las ventajas permiten evaluar conductas espontáneas y reales. Las limitaciones que pueden haber son intrusivas o influenciadas por la presencia del observador. Buenas noches, mi nombre es Mariana Mercedes y yo le estaré hablando sobre la etapa del proceso de evaluación. La evaluación psicológica es un proceso, un labor de la etapa que nos permite en general, eh, la evaluación, lo que atraviesa la evaluación por sus cuatro fases, que es la planeación, la recolección de datos, la inferencia y la comunicación.
Yo le voy a estar hablando sobre lo que es la etapa de planeación, que consiste en un plano o diseño que realiza el psicólogo para determinar el proceso de la evaluación. La etapa de planeación es vital de importancia en el proceso de la evaluación, ya que a través de la misma el psicólogo no solo planifica cómo realizar el proceso, sino que también determina los instrumentos que se deben utilizar para obtener las funciones que permitan una mejor comprensión del paciente o cliente. Otra ventaja de esta etapa es que una adecuada planeación facilita una reacción o uso de tiempo, evita eh, de esa manera la introducción en el labor del evaluativo. Ahora yo le voy a estar hablando sobre lo que es la etapa de recolección de datos. Luego de realizar la planeación, es importante que el evaluador proceda a la recolección de datos, que es la búsqueda de selección y recopilación de lo más importante de la información para los fines de propósito de la evaluación. Existen diversas fuentes de recolección de datos, siendo más útil realizar entrevistas, observación, evaluación del comportamiento y pruebas psicológicas. Ahora le voy a estar hablando sobre la etapa de inferencia. Es una etapa deductiva en la cual el evaluador deberá interpretar los datos obtenidos en el proceso de la evaluación, haciendo uso para eso fines de juicios clínicos o del juicio actuarial en el establecimiento de un diagnóstico o discusión profesional. A la hora de hacer, cuando hablamos de juicio clínico, nos referimos a la ponderación o la elaboración de la realización que el psicólogo usa para diagnosticar o predecir un proceso cognitivo complejo de transformación de los datos e hipótesis sobre la conducta que hemos observado en el paciente o candidato. Ese juicio se desarrolla sobre la base de la experiencia y los conocimientos profesionales de labor que nos permiten organizar, seleccionar las diferencias variables y tras de comprobar la hipótesis y ejecución. Ahora le voy a estar hablando, por último, sobre la comunicación, la etapa de la comunicación, que es muy sumamente importante en este proceso. La comunicación, no sé, en la etapa de la comunicación, eh, esta es la última etapa en el proceso de la evaluación que consiste en la transmisión y la comunicación de los resultados obtenidos y establecidos de las recomendaciones persistentes. La comunicación de los resultados puede presentarse de manera reporte verbal o de reporte escrito. Considero que un reporte escrito o informe de evaluación psicológica debe de ser guía permanente y positiva para que los que trabajan o están involucrados en el sentimiento profesional con la prueba psicológica, el conveniente o su redacción sea precisa, coherente, ausente de antigüedad o impresiones. Hasta aquí eh, le paso a mi compañera siguiente. Hola, mi nombre es Nangeli García Yuli y les estaré hablando acerca del informe de evaluación psicológica. ¿Qué es un informe de evaluación psicológica? Bueno, es una manera de reseñar y comunicar a otros profesionales los diferentes hallazgos obtenidos en el proceso de evaluación de actitudes, preferencias vocacionales o de la personalidad. Se utiliza básicamente en las áreas clínica, laboral, forense y escolar. Algunos de los propósitos del informe psicológico es que responde lo más explícitamente posible a las cuestiones que lo motivaron y crea un expediente de evaluación para un futuro uso. Algunos puntos que son básicos que se deben incluir en un informe psicológico son los datos de identificación, el motivo de la consulta, las técnicas empleadas,
conductas observadas, resultados obtenidos y la integración de los resultados. Ahora les voy a explicar más claro qué significa cada uno de estos puntos. Pues la portada. La portada debe presentarse toda la información de la institución o la persona que realiza el informe, así como también el título del informe, la fecha que se realizó, el lugar o la ciudad donde fue realizada. En el caso de nosotros, que somos estudiantes universitarios, lo que debemos de poner en la portada son los datos de la universidad, ya sea la facultad, escuela y el nombre de la asignatura. Toda esa información debe estar en la parte superior de la hoja centralizada. En el caso de la portada y el índice, se recomienda que esta no, de la portada y los anexos, esas se recomienda que no sean numeradas. En el otro punto tenemos el título, que el título del informe debe encabezar la primera página y el evaluador debe especificar el tipo de informe realizado. El título estándar debe de tener es informe de evaluación psicológica. También se recomienda que se le puede poner evaluación psicológica o informe de evaluación psicológica del señor tal. En caso de, con el propósito de distinguir la corteza del texto de información, es adecuado colocar una raya debajo de una cornisa. En los datos personales, aquí debe enseñarse todos los puntos que permitan identificar la persona evaluada en el proceso de evaluación, ya sea nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, el nombre del evaluador. Pero en caso de nosotros los estudiantes, se recomienda que no se ponga el nombre del paciente, sino que se use un seudónimo o las iniciales del cliente. También las pruebas aplicadas. En este tema debe enseñarse todas las pruebas que fueron administradas en el proceso de aplicación de más de un test. Deben agruparse por temas y ordenarlas de orden de administración. Es conveniente que el evaluador señale el nombre completo del test que está utilizando. Y por último, tenemos el motivo de la consulta. Este tema debe indicarse de forma breve, clara y concisa cuál fue la razón de la evaluación. Si la misma se realizó con fines de evaluación clínica o de selección de personal, o si fue también en una evaluación escolar o forense. En el caso de los universitarios, en el motivo de la consulta, se recomienda que pongan práctica universitaria. Paso a mi compañera que les va a seguir explicando los otros pasos. Bueno, buenas noches. Ya mi compañera nos estuvo hablando un poco acerca de las variables que vamos a tomar en cuenta y de la historia clínica y todo esto. Ahora vamos a hablar sobre un tema bastante importante que es la actitud ante la prueba. ¿Por qué esto es importante? Porque esto va a determinar el nivel de adaptación que tenga la persona ante dicha prueba, valga la redundancia. La persona puede presentar una actitud hostil, de resistencia, apática o de poca cooperación o de bastante cooperación. Eso dependerá de cada persona que esté siendo evaluada. Algunos evaluadores pueden incluir ese tema en la temática de la historia clínica, que cuando están viendo, observando la actitud que tenga la persona ante la prueba. Obviamente esta actitud puede variar y sabemos que ante la prueba hay dos tipos de actitudes o que se pueden expresar de dos maneras, que son el nivel de adaptación del sujeto ante el ambiente evaluativo, o sea, cómo esta persona se siente, si hay mucho ruido y le incomoda, si la persona se siente cómoda, si expresa que tiene frío, que se siente que tiene calor y etcétera. Y luego el nivel de adaptación a la consigna o a las instrucciones. Esto se refiere a que si quiere acatar las órdenes o lo que se le dice o las instrucciones, mejor decirlo de esta manera, que se están tomando en cuenta para la prueba. Aquí se va a evaluar, perdón, si la persona está aceptando o está rechazando las instrucciones de la prueba. Si se le dice, por ejemplo, por decir cualquier cosa, sube un dedo y tú ves que la persona lo piensa mucho, está dudosa o no se siente cómoda. Por eso utilizamos estas fotos. Entonces, pasando a la actitud de la prueba, algo que está bastante relacionado con estas son los resultados.
porque los resultados pueden ser representados de distintas formas, como pueden ver aquí, de acuerdo al tipo de informe que se esté realizando. Es importante tomar en cuenta que los resultados deben tratar de no abundar demasiadas informaciones innecesarias. Que es una información innecesaria? Por ejemplo, ponerle muchos títulos o distractores, subtítulos, palabras en negritas que distraigan a la persona que lo está leyendo. No deben presentar datos numéricos que no puedan ser comprendidos por la persona a la que se está dirigiendo, por el lector, por la persona evaluada. Los datos que estén presentados en este informe deben ser entendibles por la persona a la que se le van a dar los resultados. Esto es bastante claro y obvio que debe ser así, porque tú no le puedes dar unos resultados a una persona que no entienda de qué se tratan. Estos resultados deben ser prudentes con el uso de títulos o subtítulos, como ya había mencionado anteriormente. Eso es importante porque esos son distractores. Se debe evitar repetirle muchas veces la misma palabra en cada párrafo, o sea, comenzar todos los párrafos con esta persona, esta persona, esta persona. Debe ser un poquito más fluido, más suelto, más preciso, como podemos ver. Y sabemos que tenemos algunos recursos de ayuda para la interpretación de los datos obtenidos, que es importante tomar en cuenta. Otra cosa que había pasado que es importante tomar en cuenta para los resultados es que se debe evitar ser repetitivo. Eso es importante. No debemos ser repetitivos en los, por ejemplo, poner esta persona mostró ser, esta persona mostró ser, esta persona mostró ser. Hablando sobre los recursos de ayuda para la interpretación de datos, tenemos el método de convergencia y el método de recurrencia. El método de recurrencia se divide en dos, que es el intertest e intratest. Entonces, la convergencia es el cruce de información entre los test o entre la entrevista, por ejemplo, que el resultado de test esté o en el mismo test o en otros test. Y esta es la diferencia entre uno y el otro, básicamente. Es que el intertest es que tiene el mismo indicador en dos pruebas distintas. Es bastante recurrente. Y luego el intratest, que es que la misma prueba tiene varios indicadores en la misma prueba que indican lo mismo. Y el evaluador solo debe dar los datos obtenidos de manera objetiva. Esto es muy importante. El evaluador debe limitarse a señalar datos obtenidos. Debe someter al análisis las variables más relevantes del informe de manera objetiva, sin imponer los criterios personales. Por ejemplo, que el evaluador haya pensado que la persona a evaluar al llegar haya tenido una actitud que quizás el evaluador pensó que significaba algo. Esto no significa nada durante la prueba. El evaluador no debe dar sus opiniones personales y debe ser bastante objetivo. Debe evitar esto, aunque obviamente sí tiene una opinión profesional que debe basarse en los resultados de la prueba, más no en su opinión personal o en su percepción. Luego tenemos las recomendaciones. Este es un punto bastante importante. Las recomendaciones deben ser breves y precisas, señalando de ser necesarias las dificultades que pueden presentarse. Por ejemplo, si yo te recomiendo que hagas esto o aquello, cualquier cosa que te puedas imaginar, te voy a decirte también las dificultades que pueden presentarse en el camino. No deben ser superficiales o carentes de profesionalidad y deben estar basadas en el contexto en el que se realiza la observación y estar vinculadas a la persona o institución en la que se realiza el informe. Esto significa que las recomendaciones no pueden ser aéreas. Tú no le puedes decir a una persona con bajos recursos económicos que se vaya a Disney de vacaciones. Deben ser realistas, deben estar aterrizadas y deben estar dirigidas a la persona o a la institución a la que se está realizando el informe. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en el caso clínico, las recomendaciones son de abordaje terapéutico y deben ser presentadas con fluidez. Deben estar relacionadas a la historia clínica del sujeto y con un propósito, un pronóstico adecuado, directamente relacionado con el nivel de motivación y actitudes del paciente. El de ejercicio clínico, por ejemplo, no tiene nada que ver con cómo tú vas a ser contratado en una empresa. Entonces, debe estar dirigido a esta persona, debe estar personalizado. También, por ejemplo, como vemos las recomendaciones en el área de lo profesional,
para la selección de personal, por ejemplo. Las recomendaciones deben estar relacionadas con los resultados de la prueba, de las pruebas administradas, tomando en cuenta que, por ejemplo, si dice que esta es una persona agresiva, tú no estás dándole una psicoterapia a esta persona en este momento, esa es selección de personal no clínico, por lo que tú le das las recomendaciones que les vas a dar. Tienen que estar directamente relacionadas con los requisitos del puesto, las necesidades de entrenamiento. Si, por ejemplo, en este puesto tú no encajas, pero sí hay otros puestos que te van a ir mejor, que van mejor para tus habilidades, para tus aptitudes. Entonces, en base a eso deben estar direccionadas las recomendaciones. Una recomendación no puede ser porque tú pensaste que una vez pasó de alguna manera, no, deben ser precisas. Depende de lo que se esté evaluando. Entonces, habiendo dicho esto, está la firma. La firma es el compromiso. Esto es igual a compromiso. La firma es obligatoria, debe estar en todos los informes que se hagan, debe tener la firma. Es la expresión de compromiso de la persona que lo está haciendo, del evaluador, y son requisitos. Y esto quiere decir que los evaluadores cumplan con los requisitos éticos y profesionales. Entonces, es necesario indicar el título o grado académico cuando sea necesario colocar debajo el nombre o el exequatur también, o la colegiatura. Y como estaba diciendo mi compañera anterior, en el caso de los informes realizados por los estudiantes de psicología, es recomendable indicar debajo el nombre y el subtítulo del evaluador y poner que son estudiantes de psicología para que se sepa que este informe fue hecho por un estudiante. Esto es un indicador, es bastante importante y no debe faltar en ninguna parte, en ningún, perdón, informe de evaluación psicológica. Luego de haber dicho esto, vamos a hablar casi para terminar de la representación gráfica. La representación gráfica es básicamente, son anexos que se ponen porque se pone en el área de los anexos y debe ser objetiva también, debe tener datos, los datos principales encontrados en el informe, no puedes divagar, no puede ser demasiado larga, debe ser precisa. Este renglón, como les mencioné, forma parte del anexo y en algunos casos es conveniente colocar en cuadros un resumen de las puntuaciones obtenidas para que se entiendan mejor. Eh, También es importante tomar en cuenta en la representación gráfica que debe ser entendible. No podemos hacer algo que solamente entendamos nosotros como psicólogos y de no ser entendible debe ser explicado a la persona evaluada. Pasando de la representación gráfica, vamos a hablar de los anexos, que como dije, la representación gráfica forma parte de los anexos. También la hoja de respuestas, que es lo que llena la persona que está siendo evaluada en el momento que está siendo evaluada, valga la redundancia. Estas hojas no deben estar enumeradas, el resto de las hojas sí deben estar enumeradas, y ya veremos que hay alguna que otra que no debe estar enumerada, pero en este caso los anexos no deben estar enumerados, no es necesario para evitar que se vea como más de la cuenta. Y ya para terminar con las recomendaciones generales, se debe utilizar un tipo de papel Bond 20, preferiblemente blanco en tamaño 8,5 por 11, que es el tamaño de papel normal que utilizamos todo el tiempo. El tipo de letra preferible es Times New Roman número 12, que es el mismo preferible para cualquier otro tipo de informe, con títulos en 14 en mayúscula para resaltar. Los títulos pueden estar subrayados en negrita. Y no se deben utilizar dibujos decorativos. Esto no es un juego, esto es un reporte, por lo que no se deben utilizar dibujos decorativos. Los informes deben ser archivados en lugares seguros. Sabemos que tenemos responsabilidad como psicólogos de que esta información no llegue a nadie que no deba llegar. Las páginas deben ser enumeradas, a excepción, como les dije anteriormente, de la portada y los anexos, o sea, los gráficos, la hoja de respuesta y la portada no deben ser enumeradas. El resto debe serlo. Utilizar métodos de encuadernación seguros, o sea, que las hojas no estén volando por donde quiera. Se debe utilizar los márgenes preestablecidos por la computadora para digitar el nombre, para digitar el informe, perdón. O sea, por ejemplo, que el interlineado sea sencillo o a un solo espacio es importante. Eso lo trae Word por default, por eso es que lo menciona. También algunas recomendaciones importantes que se mencionan en este libro del profesor Carlos Hernández son las de Classer y Zimmerman, que
son importantes, muchas de esas ya son repetidas, pero algunas de las que no, es insistir en motivos específicos de la conducta, o sea, que el informe se base en la razón por la que fue esa conducta, que no sea ambiguo, que incluye el cuerpo principal del informe, los resultados del examen, su interpretación y conclusiones, que es lo más importante, utilizar solamente los números necesarios, o sea, numerar las páginas de manera correcta, como mencioné anteriormente. Y algo de los muy importante, lo muy importante es que debe responder 4 preguntas cardinales que son en el área de una evaluación infantil, obviamente, que es cómo se presenta el niño, cómo es el niño realmente, por qué se comporta así y cómo y cuándo adquirió esta conducta. Estas son preguntas que este informe debe contestar a manera general. Es lo más importante y lo principal. Eso es en el caso de los informes infantiles. Ya por el resto sabemos que el informe debe estar bien organizado, que debe tener todo lo que mencionamos anteriormente, lo que mencionaron mis compañeras. Muchísimas gracias. Hasta aquí fue nuestra participación, nuestra exposición. Traté de hacerlo un poquito breve y por breve lo hago rápido. Por lo general hablo muy rápido, pero voy a dejar de compartir pantalla para que pueda vernos la cara a las que estamos en el grupo. Aquí creo que es esta la que está grabando. Hola. Nosotras somos Erika, Pani, Nangeri, Mariana. Y esta servidora que se mencionó de primero, perdón. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra exposición.